Gracias por venir a celebrar mi santo todos. De verdad es la fiesta más multitudinaria que he tenido en mi vida. A ver, primero me gustaría agradecer a ESIC que organice este tinglado tan maravilloso, que es un escaparate y lleno de contenidos apasionantes, y es bueno que haya escuelas que apuesten por compartir conocimiento con diferentes audiencias, ¿no? Entonces, gracias a ESIC por montar esto, gracias por invitarme también en nombre de Edelman. Yo soy antiguo alumno de ESIC, ¿no? Entonces, el hecho de que me inviten, a pesar de conocerme, pues habla muy bien de la escuela, ¿no? Nosotros vamos a hablar, vamos a presentar un pequeño resumen de nuestro estudio, el barómetro. Bueno, como era de prever, no sé cómo funciona este aparato. Este está con el Apple, te lo cambio. Muy bien. Bueno, nosotros vamos a presentar un breve resumen del estudio que Edelman realiza cada año en todo el mundo, ¿no?, sobre la confianza que generan diferentes públicos dentro de la población, ¿no? Digamos, esta es la ficha técnica. Hacemos el estudio en 25 países, entre más de 30.000 personas, para medir en qué grado la sociedad confía en sus instituciones, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es medir el estado de la confianza. ¿Qué diferencia hay entre confianza y reputación? Que este es un debate interesante, ¿no? Digamos, la reputación es lo que la gente piensa de ti, mientras que la confianza es lo que la gente espera de ti. Estamos hablando ya no de lo que eres, sino de las expectativas que generas. Entonces, ¿qué es mejor, tener reputación o tener confianza? Yo recuerdo a Robert Aumann, un premio Nobel de Economía. Él pone un ejemplo cuando habla de teoría de juegos. En la Primera Guerra Mundial, en la frontera entre Francia y Bélgica, se establecían trincheras, ¿no? En un lado estaban los alemanes y en otro los franceses disparándose en las trincheras. Pero como llevaban mucho tiempo allí con las trincheras y nadie les ordenaba avanzar, al final llegaron a un acuerdo tácito. Decir, oye, si tú no disparas, yo tampoco disparo. Y se tiraban ahí meses parados sin dispararse. Entre ellos, su reputación mutua era nula. Los franceses odiaban a los alemanes odiaban a los franceses. Sin embargo, confiaban en el acuerdo que tenían de no dispararse. Por lo tanto, es mejor tener confianza y generar confianza que tener una buena reputación. Salvaron la vida porque no se disparaban, se insultaban mucho. Maldito alemán, francés de las narices, pero no se disparaban. Entonces, es mejor generar confianza que tener una excelente reputación. Cultivad la confianza que generáis y conoced lo que vuestros públicos esperan de vosotros, ¿vale? Mira, esto es la confianza la media de la confianza que hay en los diferentes mercados que hemos analizado. España, si os fijáis, está a la cola. Mal. Como dice un alpinista, dice, oye, de mala hostia no se sube el Everest. Un país es un estado de ánimo. Con este estado de ánimo no vamos a ninguna parte. Es decir, oye, vamos a recuperar un poco la confianza, vamos a creer en nuestras posibilidades, vamos a creer que podemos. Tenemos buenas empresas, buenos profesionales, tenemos ideas, innovamos. Vamos a revertir esta situación porque así no vamos a subir al Everest. Y encabronados nunca se consigue nada. Si queremos conseguir algo es mejor que estemos de buen humor y que nos creamos que podemos conseguirlo. Este es el resumen de España. Fijaos, aquí preguntamos por la confianza que generan las 4 grandes instituciones del sistema, ¿no? Las ONGs como sociedad civil organizada, los medios de comunicación como aquella estructura que define lo que es socialmente relevante y define qué es aquello sobre lo que la sociedad debe debatir. Las empresas, fundamentalmente lo que estamos aquí, ¿no? Los que creamos valor, creamos empleo, creamos riqueza, innovamos, creamos desarrollo económico. Y luego el gobierno, que es el que genera, digamos, el que define el marco regulador, las reglas del juego, a partir de las cuales los diferentes actores interactuamos. Si os fijáis, a pesar de que hay un crecimiento de unos 6 puntos respecto al año pasado, la confianza que hay en España, seguimos teniendo la confianza baja, pero sí que hay una recuperación de 5 o 6 puntos y eso es bueno y hay que celebrarlo. Estamos en una buena dirección, pero aún nos falta seguir trabajando para tirar el camión del país adelante. Fijaos, a mí esto me recuerda Yitzhak Perlman, no sé si lo conocéis, es un violinista israelí. Yitzhak Perlman estaba haciendo un concierto en el Lincoln Center de Nueva York y empezó a tocar el primer concierto para violín y orquesta de Bruch. No sé si lo conocéis, es muy difícil de tocar. Entonces él tocaba el violín, empezó a tocar y en el segundo compás se le rompió la cuerda. Un violín tiene 4 cuerdas. Se le rompió la cuerda. Lo normal es que le cambiasen el violín.
Que se levantase, le trajesen otro violín y volviese a empezar. ¿Qué hizo Yitzhak Perlman? Siguió tocando. Siguió tocando con 3 cuerdas. Todo el concierto, con 3 cuerdas. Y ya es difícil con 4, imaginaos con 3. Pero el tío cabrón siguió tocando con 3 cuerdas. Y fue una apoteosis, fue un exitazo, le aplaudieron, fue maravilloso. Y luego al final del concierto le entrevistaron. Y dijeron, oiga, usted, ¿por qué no ha cambiado el violín? Si era el principio del concierto, ¿por qué no lo ha cambiado? Y Yitzhak Perlman dijo, es que la vida es esto, seguir tocando con las cuerdas que te quedan. Seguir tocando con las cuerdas que te quedan. Y este es el país que tenemos. Y estos somos los que somos, no hay nadie más. Tenemos 4 cuerdas un poco desafinadillas, pero hay que seguir tocando con las cuerdas que tenemos. Afinarlas, trabajar, intentar entre todos tirar adelante y creer que podemos mejorar la situación económica y el país en el que estamos, ¿no? Fijaos, hacemos un breve repaso a las 4 instituciones para ver la confianza que genera cada una de ellas. Las ONGs es la institución que más confianza genera. Todos aquí confiáis en las ONGs. Bueno, luego también pagad, porque aquí en España confiamos mucho, pero a la hora de pasar el cepillo, 0. Somos de los países que menos contribuimos al desarrollo de las ONGs. Fundamental que viendo este déficit de las 3 instituciones, ¿no? Las ONGs, el gobierno y los medios de comunicación, las empresas tienen una oportunidad de crecer y de posicionarse en ese entorno. Hay un déficit en las 3 instituciones y la empresa puede jugar un papel en ese entorno, ¿no? Si las ONGs tienen poca credibilidad, ¿qué puede hacer la empresa? Tomar la iniciativa, convertirse la empresa en un actor social relevante, un actor social que intervenga en la sociedad. Lo hace A3Media, ¿no? Interviene, define, propone, actúa, ¿no? Eso es importante, que la empresa sea socialmente activa para compensar el déficit puntual que tienen otros actores, ¿no? Fijaos, medios de comunicación, también recuperación respecto al año pasado, pero aún así también hay un déficit de credibilidad de los medios de comunicación que operan en el país, ¿no? ¿Qué puede hacer la empresa? Pues como dice Richard Edelman, nuestro consejero delegado, él dice que every company is a media company. Cualquier empresa también es un medio de comunicación. Tiene sus canales propios, tiene sus audiencias, sus públicos que distribuyen contenidos. Las empresas tienen que ser muy activas a la hora de generar contenidos y de formar a la opinión pública, que es una tarea tradicionalmente encomendada a los medios, ¿no? Aquí hoy veremos a varias empresas que hacen eso. Hemos tenido a Aviva, que tiene planes y herramientas para educar a los ciudadanos cómo invertir y cómo ahorrar. Tenemos Rastreator, también desarrollan herramientas para que la gente compare y tome decisiones óptimas de compra. Es decir, las empresas tienen que apostar también por la formación, por la educación y por distribuir información relevante con sus audiencias, ¿no? El tercer, fijaos, los medios de comunicación, esto es importante que dentro de la crisis que atraviesan los medios de comunicación, el medio que más credibilidad tiene son los buscadores. Eso es muy interesante, porque los buscadores no son propiamente medios, pero sí que cumplen la misma función que un medio de comunicación, que es definir qué es aquello socialmente relevante, organizarlo de manera significativa e invitarte, digamos, a leer las noticias más relevantes en un orden secuencial de prioridades, ¿no? Digamos que Google cumple la misma función que un editor tradicional, ¿no? Que es seleccionar aquello que es socialmente relevante para que los ciudadanos opinemos, ¿no? Entonces casi es mejor, si tenemos recursos económicos en un departamento de comunicación, dedicar dinero a tener un buen gestor de SEM y SEO que de invitar a un editor a cenar, ¿vale? Esto es un cambio interesante a la hora de gestionar relaciones con los medios, ¿vale? Google, el algoritmo Google neutral genera más confianza que la selección profesional de un editor. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Si os fijáis, los medios de comunicación han perdido el monopolio de la gestión de la información. Hay muchos más actores. Cualquiera de nosotros tuiteando puede convertirse en un trending topic más leído que un artículo de un periódico relevante. También las fronteras han desaparecido. A mí me cuesta igual leer El Mundo a La Vanguardia que leer el Haaretz israelí o el Monde de París, ¿okay? Entonces, los medios han perdido el monopolio de la gestión de la información. Y es importante también a ver qué actores se van incorporando a la gestión de la información, como por ejemplo las empresas. Los ejemplos que os he puesto. Starbucks se va a convertir en un medio de comunicación. Lo ha decidido y así lo ha proclamado y es lo que va a hacer, ¿no? Generando contenidos para sus diferentes públicos. El gobierno, si os fijáis, el gobierno es la institución menos valorada. Esto ahora mismo no nos sorprende mucho, pero esto es un problema grave que tenemos, ¿no? Tenemos una crisis institucional paralela a la crisis económica. Las crisis económicas son cíclicas, hay movimientos de expansión, de contracción,
pero nosotros tenemos ahora mismo un problema de crisis institucional generalizada. Hay una desconfianza sobre el marco regulador, digamos, que regula las interacciones que establecemos los diferentes actores, y eso es importante recuperarlo. No hay ninguna sociedad que prospere cuando desconfiamos de los actores reguladores, de las reglas de juego, y que haya unas reglas claras de cuáles son los premios que se dan y cuáles son los castigos que se dan a quien no cumple con las reglas de juego que hemos definido, ¿no? Entonces aquí tenemos un problema grave de confianza, digamos, institucional en el funcionamiento del sistema, ¿no? La empresa, si os fijáis, me alegra mucho, ha subido de manera importante en España la confianza de las empresas, puesto lo que somos nosotros, ¿no? Empresarios, gestores de grandes empresas, que nuestro trabajo es crear empleo, crear riqueza y definir un modelo interno de distribución de esa riqueza entre los empleados y decidir qué es lo que revertimos a la sociedad como miembros que somos del entorno en el que operamos, ¿no? Entonces, como empresa, tenemos que aprender a recoger, a definir diferentes acciones para compensar el déficit de credibilidad que tienen las otras instituciones. Starbucks pues, paga a la universidad a sus trabajadores. Todas estas cosas es como una subversión de los roles, ¿no? Entonces, todo esto lo iremos viendo a lo largo de los próximos años. ¿Cuál es el papel último de una empresa? ¿Cuál es el papel último de un medio de comunicación? ¿Cuál es el papel último del gobierno? Y todo esto va cambiando y veremos sorpresas interesantes, ¿no? ¿La confianza para qué sirve? Bueno, aquí os damos 4 datos de que si la gente confía en ti, está más dispuesta a comprar tus productos. Bueno, es una perogrullada, pero aquí os damos datos que lo avalan. Es decir, la confianza es un activo corporativo y precisamente porque es medible, es gestionable. Y hay que incorporar dentro de las políticas de gestión de una compañía una política de gestión de la confianza que establecemos con nuestro entorno. Esto es fundamental. No solo la comunicación, hay la reputación, sino también y sobre todo la confianza que estableces, que es nada más que definir a tu entorno qué es lo que el entorno tiene que esperar de ti. Y eso se gestiona a través del diálogo, a través de la participación y del debate abierto con tu entorno. De nuevo, 100% comunicación. La comunicación nunca ha tenido más valor que ahora. ¿Qué puede hacer una empresa para construir confianza? Pues aquí nosotros proponemos 6 grandes drivers, ¿no? Hay 3 grandes drivers que son externos a la gestión y 3 que son internos a la gestión, ¿vale? Externos a la gestión, el sector en el que operas. Hay sectores que generan más confianza que otros. En fin, como no podemos decidir en qué sector opera nuestra empresa, pues esto es un vector externo difícilmente gestionable. Pero si os fijáis, ¿cuáles son los sectores que más confianza generan? Tecnología, electrónica, automoción, es decir, sectores muy innovadores, sectores que generan muchas patentes, sectores que operan en mercados muy competitivos. Todos estos elementos son discursos narrativos que tiene que poder incorporar los sectores que menos credibilidad generan para recuperar su confianza. Hablar de innovación, de competitividad, de patentes, de generación de empleo, etc. Todo esto es lo que hace que un sector genere más confianza que otro. El país de origen también. En función del país en el que opera una empresa, tiene más confianza o menos. Si os fijáis, España genera poca confianza. Fijáis ahí, estamos ahí. No nos lo merecemos. No nos lo merecemos. Pero ahí estamos. Los que más confianza generan, si os fijáis, Suecia, Alemania, Suiza, Países Bajos, son los países que más patentes solicitan al año. Curiosamente, los países que más patentes solicitan al año. España está en el puesto 14 de la solicitud anual de patentes. ¿Okay? Entonces, ¿por qué se premia estos países? Porque son los más innovadores. Si os fijáis, España, estamos al lado de Corea del Sur. Corea del Sur tiene Samsung. Samsung es la empresa que más patentes solicita al año en todo el mundo. Entonces, estamos al lado de Corea del Sur, que no está mal. Pero tendríamos que estar más arriba. ¿Ok? La propiedad de la empresa, otro vector externo que también es difícilmente gestionable, ¿no? Es decir, las empresas familiares generan más confianza que las empresas de titularidad pública. ¿Okay? La empresa familiar genera más. ¿Por qué? Porque tiene una visión a largo plazo, ¿no? Edelman somos una empresa familiar. Y Richard siempre dice, nosotros no estamos aquí para ganar mucho dinero, sino estamos aquí para estar mucho tiempo. Esto es un cambio de actitud y un cambio de aproximación a tu entorno, un cambio de relación que estableces con el entorno, ¿no? El querer estar aquí mucho tiempo interactuando con tu público, porque la visión de futuro condiciona las decisiones a corto plazo que tomas, ¿vale? Aquí tenemos grandes empresas familiares, Freixenet, Ferrovial, Camper, Mango, tenemos un montón de empresas magníficas, ¿no?
El narrador, esto ya es una gestión, esto ya es un elemento gestionable internamente, que es quién habla de la empresa, quién establece y difunde el relato sobre la empresa. Aquí hay un dato fundamental. En marketing siempre se habla de la ventaja competitiva. Ahora estamos en un cambio de ciclo. Lo que importa no es la ventaja competitiva, sino la historia competitiva. Cada marca tiene que convertirse en un relato competitivo, un relato diferencial, un relato que compita con otros relatos. Y tenemos que definir el relato mejor posible para nuestra empresa para que compita y se diferencie de las otras, ¿no? Entonces, ¿quién tiene que construir este relato competitivo diferencial? Pues si os fijáis, nosotros identificamos como más valorados actores que están fuera de la empresa. Suele pasar que el que más sabe de tu empresa esté fuera, suele ocurrir. Académicos, expertos técnicos, ¿no? Hay gente que está fuera y luego gente que está dentro. Una persona como nosotros, todos los que estáis aquí, ¿no? ¿Desconfiaríais de alguien como vosotros? Groucho Marx sí. ¿No? Pero por lo general tendemos a confiar en la gente que se parece a nosotros, ¿no? Entonces todo el mundo confía en gente como nosotros, pues tenemos que buscar gente como nosotros que hable bien de nosotros. Técnico de la empresa y el empleado. El empleado es un embajador corporativo. Que tenemos que darle plataformas para que se comunique con el entorno, porque construye confianza con nuestras audiencias. Si os fijáis, el CEO lo tenemos ahí con muy poca confianza, ¿eh? El CEO, hay que buscar qué hacer con el CEO. O le dejamos encerrado, o definimos sobre qué tiene que hablar, en qué entornos y para quién. Entonces, no es fácil, ¿eh? Definir mensajes y, sobre todo, quién tiene que articular cada mensaje para cada uno de los públicos. Es decir, toda esta es la batería de públicos que tenemos a nuestra disposición para construir un relato y difundir un relato interesante sobre nuestra compañía, ¿vale? Un elemento fundamental para construir el relato de la compañía es el tema de la innovación. Hemos visto que los países en los que más confían los entrevistados son países que más innovan, que más patentes tienen. Hemos visto que los sectores en los que más confían los entrevistados son los sectores que más innovan. Tecnología, automoción. España es líder en exportación, ¿no? de coches, de componentes de automoción, etcétera, ¿no? El sector de la automoción es un ejemplo clave sobre el que podemos aprender todos muchísimo a la hora de construir un relato sobre nuestra propia compañía. Si os fijáis, en España pensamos que el cambio avanza relativamente lento. La gente quiere que innovemos, que pensemos. El hecho de que estéis aquí es una gran esperanza para el país, ¿no? Podríais estar en cualquier otro sitio ahora, tomando una caña o durmiendo. Pero, ostras, habéis decidido venir aquí a formaros, no sé, a exponeros a determinados mensajes que quizá os enriquezcan. Eso es una apuesta personal vuestra y eso habla muy bien de vosotros y de la capacidad de aprendizaje que tiene el país, ¿no? El relato de la innovación, fijaos. La edad de piedra no terminó porque terminasen las piedras. Siguiendo un poco con tus ejemplos que hablabas. La edad de piedra no terminó porque se acabasen las piedras, sigue habiendo piedras. Sin embargo, descubrimos que el bronce o el hierro es más maleable y más resistente, ¿no? Eso es la innovación. Dar un paso más, ir más allá, que los recursos no te condicionen. Buscar siempre un salto nuevo, ¿no? La innovación tiene que ser incorporada y gestionada dentro del discurso de cualquier empresa. ¿Qué tipo de innovación? Sobre todo, también como contaba Javier, la innovación colaborativa. Colaborar con el entorno, con la cadena de valor, con los proveedores, con los clientes. Os voy a poner un ejemplo. ¿Sabéis dónde se inventó la rueda? No estábamos allí, pero alguno igual sí. La rueda se inventó en Mesopotamia. ¿Sabéis por qué los incas y los mayas, que eran civilizaciones tan avanzadas, no inventaron la rueda? Porque no servía de nada. Porque la rueda servía para ponerlas en los carros. ¿Qué problema tenían los mayas y los incas? Que no tenían animales domésticos para tirar de los carros. Es decir, la relación de colaboración en la innovación no existía. En Mesopotamia teníamos vacas, bueyes y asnos que tiraban del carro. Por eso tenía sentido inventar la rueda. Los incas no tenía sentido inventar la rueda porque ahí tienen llamas. ¿Habéis visto alguna vez a una llama? Es el animal más repugnante de la creación divina. Es maleducada, muerde y además escupe. Entonces, claro, dile tú a la llama que le vas a poner un carro detrás para que tire de las ruedas. Dice, no me da la gana. Por lo tanto, para innovar hace falta colaborar con las llamas, con los bueyes, con vuestros empleados, con vuestros públicos, con vuestra cadena de valor, etcétera. Identificar toda la cadena de valor y ver qué puede aportar cada uno dentro del proceso
de innovación. Dos elementos, y vamos terminando, dos elementos para definir cuál es el vector y cómo tenemos que afrontar la innovación. Uno, más transparencia. Más transparencia. Compartir con el entorno vuestros procesos de decisión y cómo llegáis a ellos. Yo recuerdo, hablé hace muchos años con Armstrong, este señor que fue el primero en pisar la Luna, ¿no? Tuve la suerte de estar hablando con él y le pregunté, pero ¿tú cómo te atreviste a montarte en un cohete para mandarte a la Luna con el nivel tecnológico que había en el 69? Digo, ¿cómo te atreviste? O sea, mucha confianza hay que tener. Me dijo, no, es que me pasaron los papeles, los técnicos, y me los miré y vi que estaba más o menos bien. ¿Qué quiere decir eso? Que compartir información hace fuertes a tus aliados. Y una teoría que en Edelman mantenemos, es decir, si dos personas comparten la misma información, suelen llegar a las mismas conclusiones. Por lo tanto, compartid información libremente con vuestro entorno, porque eso os ayudará a que el entorno avale vuestras decisiones de marketing, de producción, de innovación, etc. Uno es la transparencia y el otro, los beneficios. Cualquier innovación que hagamos tiene que beneficiar al mundo. Os pongo un ejemplo, un experimento que vi en Stanford. Ponen a dos monos en una habitación, dos chimpancés y un plátano que cuelga del techo. Los monos se lo miran y entre ellos se acuerdan que uno se dobla así, el otro sube encima, coge el plátano y se lo come. ¿Ok? Vuelven a hacer el mismo experimento. Vuelve a pasar lo mismo. Uno se dobla, el mismo se sube encima, coge y se lo come. Y a la tercera vez, el mono que se ha puesto aquí, cuando le pone el plátano, dice, oye, tu puta madre, ya no juego más, tío, te has comido todo el plátano 2 veces. Teníamos un acuerdo. Pues nada, y ahí se quedaba el plátano. Y el otro decía, oye, ¿qué pasa? ¿No te doblas? Yo, ya no me da la gana, tío, te has comido tú el plátano 2 veces. Por lo tanto, eso es lo que se llama el win-to-win, pero en biología animal. Ser transparentes, compartir información con el entorno y, sobre todo, cualquier cosa que hagáis tiene que beneficiar al otro, porque si no es probable que el otro no quiera colaborar con vosotros. Y ya, para ir terminando, esto es muy complicado. Fijaos, en Edelman hemos identificado 16 drivers, que esto es importante, os metéis en la página de Edelman y os lo descargáis, porque esto es importante que os lo imprimáis y lo tengáis siempre en vuestro despacho. ¿Qué tiene que hacer una empresa para generar confianza con el entorno? Hemos identificado 16 drivers que le llamamos el doing. A los que nos dedicamos a la comunicación hace muchos años, los clientes nos preguntaban cómo tengo que decir lo que quiero decir. Nos contrataban de formador de portavoces, ¿no? ¿Cómo tengo que decir lo que quiero decir? Al cabo del tiempo nos preguntaban cosas más elaboradas, ¿no? ¿Qué tengo que decir? Ya no el cómo, sino el qué tengo que decir. Y ahora nos preguntan qué tengo que hacer. Esto mola más, da más dinero también. Entonces ahora en Edelman estamos aquí. ¿Qué tengo que hacer? Y ganamos más pasta, estamos más contentos todos, porque luego lo repartimos internamente como buenos compañeros que somos y la gente quiere trabajar en Edelman. Aquí hay 16 atributos fundamentales que, si os fijáis, los más importantes. Uno es la calidad del producto. Si el producto no tiene calidad, nadie lo compra. Normal, ¿no? Pero orgullo. Pero si fijáis, el segundo punto más importante es integridad, compromiso e intención, lo que los americanos llaman el purpose. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué el mundo es mejor gracias a mí? ¿Por qué el mundo es mejor gracias a Apple? ¿Por qué el mundo es mejor gracias a American Express? ¿Por qué el mundo es mejor gracias a Toyota? Eso tiene que definir una empresa y contarlo a su entorno. ¿Por qué la manera que tengo de innovar hace que el mundo sea mejor? Este es el discurso que tenemos que construir, porque es lo que la gente compra, no solo lo que sabemos hacer, sino nuestra vocación de servicio a la comunidad. Y ya termino con el último minuto. Con los dos últimos... 2 minutos. Terminamos ya con la última. Esto es un resumen del estudio. Entonces me dejéis en la web, lo bajáis, tiene como 50 slides, pero aquí hemos cogido, lo hemos destilado y hemos traído el elixir de la juventud. Fijaos esto. La empresa, y es un poco también con lo que comentaba Javier, ¿no? La empresa no es solo un actor económico, la empresa es un actor social. Los americanos tienen este concepto del do the things right o do the right things. Son dos conceptos diferentes. Do the thing right es hacer las cosas bien, pero do the right thing es hacer lo correcto. Y estas son las dos vertientes de la confianza. Saber hacer y querer hacer el bien a los que te rodean. Una empresa o un país que opte por hacer the right thing
con sus ciudadanos o con sus empleados, ese país es imbatible. España, si trabajamos con entusiasmo, si sentamos las bases de un modelo integrador que comparta, que suma, que no excluya a nadie, España es un país imbatible. Ese concepto de comunidad que contaba Javier. España es una comunidad, no somos sumas aisladas de personas, como decía Margaret Thatcher, que decía, en este país no veo personas, no veo ciudadanos, solo veía individuos aislados. No, existen las personas, existen los lazos, existen las comunidades, existe la reciprocidad, existe el win-to-win, existe el devolver favores, existe el dar las gracias. Eso es lo que hace que las empresas y los países sean imbatibles y puedan competir en cualquier mercado. Y termino con un ejemplo. Zygmunt Bauman es un sociólogo polaco, es el que acuñó todo el concepto de sociedad líquida, comunidad líquida, etc., ¿no? Tiene un libro que se llama Comunidad, cuya última página os invito a leerla. Hombre, si leéis el libro entero, mejor, pero si no tenéis tiempo, leed la última página. Pone un ejemplo, también volviendo al ejemplo que habla Javier de Neandertal y las tribus primitivas, ¿no? ¿Sabéis cómo se sabe cuál es la edad del hombre de Neandertal? Se encontró una tumba donde había un hombre de Neandertal y por pruebas de carbono 14, etcétera, se dató esa fecha, ¿no? De cuándo existió. ¿Qué fue lo interesante de ese hallazgo? Se encontró un esqueleto de un hombre de Neandertal que vivió hace miles de años, que le faltaba una pierna desde que nació. Y ese esqueleto murió a la edad de 24 o 25 años. ¿Eso qué os comunica ese dato? Es lo que habla Bauman, ¿no? ¿Qué os comunica ese dato? Es una pregunta retórica porque no os oigo. Voy a dar yo la respuesta. Quiere decir que ese señor que nació sin pierna, que era incapaz de valerse por sí solo, consiguió vivir hasta los 24 o 25 años porque la comunidad le asistió. Eso es lo que es necesario potenciar. Exigir instituciones que velen por el bien público. Exigir empresas que velen por el bienestar de sus empleados y por el bienestar de su entorno. Exigir empresas responsables, que se corresponsabilicen, que trabajen de la mano con su entorno. La empresa y nosotros tenemos una función social ineludible que cumplir. Si lo hacía el hombre de Neandertal, tendríamos que ser capaces de hacerlo nosotros también. Y hasta aquí lo que se daba.